Bendito sea el nombre del Señor. Exaltamos su santo nombre esta hora y agradecemos a Dios este momento que nos da de leer su palabra, de meditar en su palabra nuevamente, hacer un nuevo video. Exaltamos por eso el nombre del Señor. Para iniciar este video vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos bendiga y que sea Él hablando a nuestra vida. Padre Santo que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, esta hora por este momento que nos da de exaltar su nombre, de glorificar su nombre. Vamos a leer su palabra, esperando que hable a nuestras vidas y que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Me siento muy agradecida con Dios por este momento que me permite de leer su palabra. Vamos a leer en San Mateo capítulo 10. San Mateo 10, versículo 40. Y dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo vamos a leer nuevamente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vemos que tiene un tema que dice recompensas. Sabemos que el Señor, desde que Él vino a esta tierra, vino con el fin de anunciar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Porque el plan del Señor siempre fue salvar al ser humano. El plan de Él siempre fue que el ser humano no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, el hombre es la imagen de Dios, por eso es tan amado por Dios. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que le sopló aliento de vida en su nariz. O sea, el ser humano tiene el aliento de Dios. El ser humano no es cualquier cosa. El ser humano ha sido hecho con tanto amor. Y tanto amor que aún el aliento de Dios está en el hombre. Porque dice que le sopló aliento de vida en su nariz. Porque el plan del Señor siempre ha sido que el hombre sea salvo. Y aquí vemos que Él dio una comisión a sus discípulos y les dijo, vayan. En San Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque siempre Dios ha enviado al hombre, ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, a predicar la palabra. Y Él dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando nosotros a la persona le hablamos del Evangelio y la persona rechaza el Evangelio, no lo está rechazando a nosotros, porque el Evangelio no es de nosotros, el Evangelio es de Dios, el Evangelio vino del cielo. Por eso el Señor siempre, cuando Él predicaba y Él hablaba del Padre, los fariseos decían, pero es que ¿por qué dice que es hijo de Dios si nosotros conocemos quién es su Padre? Nosotros sabemos dónde nació, porque ellos nunca creyeron que Jesús era el mismo Dios, había venido del cielo y había venido con las buenas nuevas de salvación. Y cuando Él se fue, cuando Él ascendió al cielo, Él esa comisión se la dejó a la iglesia, que somos nosotros, y dijo, prediquen, ustedes me van a ser testigos, les dijo a los discípulos, en Jerusalén, en Samaria,
en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque esa fue la misión que le dio a la iglesia, que predicaran. A los discípulos, a los apóstoles les dijo lo mismo, que predicaran el evangelio. Y siempre la gente cuando persigue el evangelio, ellos no lo ven de esa manera, y así es, que están persiguiendo al Señor, están rechazando al Señor. Cuando nosotros los evangelizamos, no es a nosotros que los rechazan, porque esto es lo que hemos leído. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, dijo el Señor, recibe al que me envió. O sea, si recibimos al hermano si el amigo recibe al hermano que le evangeliza, es al Señor que está recibiendo. Y al mismo tiempo está recibiendo al mismo Dios. Vemos que cuando el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia de una manera que él lo hacía sin piedad. Dice la Biblia que arrastraba a hombres y mujeres. Y como que él se sentía bien hacer eso. Y no era cualquier hombre ese, porque el apóstol Pablo dice que andaba recomendaciones de sus líderes religiosos, o sea que andaba bien armado, o sea andaba material, como quien dice, digamos así, lo andaba haciendo legal según él, porque dice que iba a pedir recomendaciones. Pero dice la Biblia que cuando él iba hacia Damasco, dice que una luz, un gran resplandor del cielo lo tiró a tierra. Y dice que oyó una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos decir, pero Saulo no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, pero el que persigue a la iglesia está persiguiendo al Señor, porque así le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Entonces, vemos que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Y si nosotros predicamos esta palabra, todo el que recibe esta palabra, a pesar que nosotros se la estamos dando, pero no es una palabra nuestra, es una palabra de Dios, es la Escritura, es una palabra que vino del cielo. Y cuando nosotros hablamos esta palabra, no lo hablamos solo por hablarla, hablamos porque el Señor nos pone el deseo dentro de nosotros y somos inspirados por medio del Espíritu Santo a hablar esta palabra. Si no, no la habláramos. El mismo Señor dijo, ustedes separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si no es con la ayuda de Dios, nosotros no hacemos nada. Todo lo hacemos porque es Dios quien nos ayuda, porque dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, todo depende del Señor, todo. Aquí dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Digo el Señor, cualquiera que me confiese. Cuando nosotros hablamos esta palabra, estamos confesando al Señor, estamos diciendo que creemos esta palabra. Entonces, no los estamos avergonzando del Evangelio. El apóstol Pablo dijo después que fue convertido, en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, este Evangelio no los tiene que avergonzar a nosotros. Pasar estos videos que los vean en todas partes del mundo. Y siempre hay alguien que recibe la palabra. Hay alguien que siempre le pone atención a la palabra. Y es una buena idea de predicar la palabra por las redes, porque teléfono toda la gente tiene, hasta los niños. Entonces, tal vez buscando otro video, se topan con estos videos y más de alguno se detiene a escucharlo. Y la persona que se detiene a escuchar estas palabras, yo sé que es bendecido a través de ellas, porque estamos hablando la palabra, no estamos hablando otra cosa. Estamos hablando la palabra de Dios, y la palabra siempre hace efecto en las personas. Siempre.
cuando uno se detiene a escuchar la palabra, es porque el mismo Espíritu Santo allí lo detuvo para que sea edificado, para que a través de esta palabra puedas recibir bendición. Porque sabemos que esta palabra es viva y es eficaz, o sea, no falla. Esta palabra es capaz de hacer grandes cosas en las personas. Yo me alegro mucho porque yo sé que alguien es edificado y yo siento así y que es así, que alguien es edificado a través de esta palabra. Por eso me tomo este tiempo para hablar que el que recibe esta palabra es al Señor que está recibiendo. Está recibiendo al Creador del cielo y de la tierra. Y aún el que los creó a nosotros también. O sea, está recibiendo a un Dios que es tan grande. No presentamos un Dios de madera. No estamos hablando de un ídolo. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que lo ha creado todo. Y sabemos que aquí dice, el que a vosotros recibe, dijo el Señor, le dijo a los discípulos, el que los recibe a ustedes, dijo el Señor, es a mí que me están recibiendo. Y el que me recibe a mí, Dios, recibe al que me envió. O sea, que recibir esta palabra, estamos recibiendo a Jesucristo, estamos recibiendo al Padre, estamos recibiendo al Espíritu Santo, que es uno solo. Entonces, eso es lo bueno de recibir esta palabra, que es al mismo Dios al que estamos recibiendo. Por eso el Señor les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, o sea, prediquen las buenas nuevas. Vemos que cuando el Señor vino a predicar, a enseñar a esta tierra, Él fue muy menospreciado por los religiosos, porque los religiosos decían que ellos eran hijos de Abraham, decían que ellos creían la ley, pero rechazaban al Señor. Entonces, creían de una forma equivocada, porque en este tiempo toda la gente dice que son cristianos, que creen en Dios. Pero cuando uno ve, el Señor dijo una vez, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no se trata solo de decir, creo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan a la palabra y siguen siendo demonios. No está solo en decir creo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una cosa que solo vamos a decir creo, pero seguimos haciendo lo mismo que el mundo. No, si creemos en la palabra, creemos al Evangelio y somos transformados por medio de esta palabra. Entonces, por eso dice, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, pero más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay una parte de personas que son solo creación y a los que creen, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabemos que ser hijo de Dios no es cualquier cosa, porque ser hijo de Dios, dice la Biblia, que nos estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no somos nosotros cualquier ser humano, no. Somos el cuerpo de Cristo, componemos el cuerpo de Cristo, que es un solo. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo es parte del cuerpo de Cristo, esté en cualquier parte del mundo que esté. Si ha creído en el Evangelio, ha sido transformado por el sacrificio de Cristo y pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, pero todo eso es a través del Evangelio, que es lo que estamos anunciando esta hora, que el que recibe al Evangelio recibe al mismo Dios, recibe a Jesucristo. Y estos videos, yo sé que estos videos llegan a tantos lugares, a tantas personas. Y me alegro mucho, me siento muy agradecida con el Señor
que me permite hablar de esta palabra. Porque es un privilegio grande hablar de esta palabra. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, en todos los lugares. Y dijo que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces va a ser el fin. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Estamos viendo que las profecías todas se han cumplido y que solo falta que Cristo venga a traer a su iglesia, que será muy pronto, que Él vendrá a traer a su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Una iglesia que ha emblanquecido su ropa y que está vestida de lino fino, de lino blanco y resplandeciente. Por esa iglesia viene el Señor. Por esa iglesia que a pesar que ha vivido en un mundo pecador, en un mundo que está atascado de pecado, pero que la iglesia siempre se ha guardado obedeciendo la palabra. Y cuando Cristo venga, esa es la iglesia que se va con Él. Una iglesia que ha tenido, como dijo el apóstol Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, la mirada de nosotros ya no tiene que estar en lo terrenal, sino que ya tiene que estar puesta en las cosas de arriba. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si nosotros en esta tierra también estamos caminando con Dios, pero podemos decir, ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es que aunque estamos en esta tierra, pero no los comportamos igual que el mundo, sino que tenemos un comportamiento de personas que caminan con Dios. Porque la Biblia dice que Enoc fue traspuesto al cielo. Dice, pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio que había agradado a Dios. Entonces, la iglesia que va a ser traspuesta al cielo es la iglesia que tiene testimonio que en esta tierra agradó a Dios también. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo, si yo fuera del mundo, el mundo me amaría. Pero como no soy del mundo, el mundo me aborrece. Y dijo, y a ustedes también los va a aborrecer el mundo porque ustedes no son del mundo. Entonces, cuando el mundo a nosotros los aborrece, ya aborrecieron al Señor primero que a nosotros. Y Él dijo, si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué nomás van a hacer en el árbol seco que somos nosotros? O sea, si al Señor lo menospreciaron, no creamos que nosotros le vamos a caer bien a este sistema. No, también nosotros vamos a ser despreciados. Entonces, cuando nosotros los desprecian, tenemos que hacer como dijeron los discípulos que salieron contentos que habían sufrido por la causa de Cristo. Entonces, pero somos bienaventurados si sufrimos por la causa de Cristo. Si sufrimos por predicar este evangelio, si somos menospreciados, somos bienaventurados. Entonces, lo que hemos leído es que el Señor les dijo a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, esta palabra, este evangelio no es de ningún hombre. Este evangelio vino del cielo y vino para salvarnos a nosotros. Entonces, si nosotros recibimos esta palabra, es al Señor que estamos recibiendo, porque esta palabra es de Dios. Y esta hora, hasta aquí vamos a llegar con este video, que sabemos que la palabra nunca regresará vacía. Y le pido a Dios que quien quiera que escuche esta palabra pueda ser edificado a través de ella, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra en las personas. Y Dios les bendiga y siempre haciéndole la invitación que se suscriba a este canal. Que Dios les bendiga.